Amados hermanos del grupo Edificados en la Palabra y amigos que nos escuchan en este primer día de semana, les saluda su hermano en Cristo, Marcos Tejeda, desde la Ciudad de México. Paz a vosotros. Bien, queridos hermanos, de acuerdo a nuestro lema mensual titulado ¿Cómo me mira Dios a mí?, el tema a reflexionar el día de hoy, en esta mañana, se titula He sido perdonado y redimido de mis pecados. Para eso, hermanos, tenemos un texto base, es Colosenses capítulo 1, versículo 13 y 14. Si usted tiene su Biblia, puede leer conmigo lo que dice a la letra de la siguiente manera: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados. Bien, queridos hermanos, vamos rápidamente a la reflexión. Para empezar, tenemos que contextualizar a quién va dirigida esta carta. ¿Por qué? Bueno, por las siguientes razones. Esta carta, hermanos, va dirigida a los que están en Colosas. Es una ciudad, es una comunidad de gentiles. La ciudad de Colosas, hermanos, era quizá la ciudad más pequeña y menos importante a la cual el apóstol Pablo hubiera escrito. Pero podríamos sorprendernos que Pablo halló puso una atención especial en los cristianos de Colosas en un tiempo en el cual tenía muchas otras preocupaciones. Aún así, aparentemente, pensó que la situación en Colosas era lo suficiente importante como para captar su atención apostólica. Por eso, queridos hermanos, Pablo les escribe porque habían problemas entre los cristianos en Colosas. El problema era un problema doctrinal en ocasiones descrito como la herejía de los colosenses. Es difícil de repente describir de una manera precisa, pero probablemente, hermanos, era la corrupción del cristianismo con connotaciones místicas. Eso se ve en el primer capítulo y también, hermanos, toma en cuenta los problemas legalistas del judaísmo que hasta nuestros días nos siguen alcanzando. Y también, hermanos, la combinación del gnosticismo temprano que se enfrentaba la comunidad cristiana. Por eso, hermanos, en ese ambiente religioso, en el primer siglo, era muy parecido al nuestro. En estos días, hermanos, nos hemos enfrentado a situaciones místicas, espiritualistas, como es la celebración a los muertos. Ya vendrá acompañada, hermanos, de el nacimiento de Cristo, la celebración a aquellos reyes magos, según estas situaciones, hermanos, en las cuales también enfrentamos como iglesia el problema de la salvación por la gracia y por la ley, que muchos de nosotros seguimos siendo regidos bajo la ley porque transmitimos, entre comillas, una enseñanza evangelística cuando más ponemos nuestras reglas, nuestras formas de creer para que los demás puedan ser salvos. De tal forma también, hermanos, de caer en un relativismo evangélico, donde la verdad, hermanos, impera, donde aquello que creemos realmente nos hace sentir bien, cayendo en un cristianismo light, en un cristianismo superficial. Por eso digo, hermanos, que el ambiente religioso, tanto del primer siglo, hermanos, era muy parecido al nuestro. En el primer siglo, hermanos, eran tiempos de mezclas religiosas, con personas que tomaban prestado de una religión, de algún grupo, de alguna secta. De esa forma, hermanos, se
amoldaban a la cultura, entre comillas, moderna de su tiempo. Y de esa manera también se tomaba cierto espiritualismo prestado, hermanos, para así adoptarlo en una creencia o en un dogma. Todo esto, hermanos, resume el punto apostólico del apóstol Pablo, ya que acerca de la salvación por la ley y no por la gracia, al parecer, hermanos, no tiene mucho que reflexionar, pero sí es importante porque todavía a veces podemos creer en aquellas dogmas, en aquellas imposiciones, hermanos, que vivimos a veces como iglesia, ¿sí? Esos dogmas, hermanos, que a veces son creencias o imposiciones institucionales donde se nos impone cierta forma de creer, cierta forma de actuar. Por ejemplo, ¿verdad? Si tú no respetas ciertas normas que es por la institución, en ese momento eres excluido. Inclusive en el aspecto católico, hermanos, ¿verdad?, llegan a ser excomulgados. Pero Pablo, hermanos, apela a la doctrina de la sana de nuestro Señor Jesucristo. Esa doctrina sana, es decir, esa doctrina que libera de la opresión del otro y que al mismo momento es transformado por el Espíritu. Por eso, hermanos, es importante ver en primera instancia lo que el apóstol nos hace reflexionar es acerca de lo que creemos, y es la salvación, ¿sí? Acerca de la salvación, hermanos, no es por iniciativa propia o porque uno sea autosuficiente, sabio, intelectual, e inclusive ser altruista o buscar el bien propio de los demás, o ser espiritualistas como creían los gnósticos, sentirnos superiores espiritualmente, sentirnos capaces, hermanos, de encontrar la propia respuesta a lo que es Dios. O el mismo legalismo de los judíos al cumplir la ley, que era el medio para ser redimidos de sus propios pecados. La Escritura, hermanos, nos dice que no hay ninguno que pueda ser libre del pecado, sino Cristo. Y aún así, hermanos, nos dice en Filipenses capítulo 2, ese cántico, hermanos, de la humildad, que Jesús no se hizo superior a nosotros, o mucho menos a nuestro Dios, sino que Él, hermanos, nos redimió. Y al redimirnos, hermanos, significa que Él cargó nuestros pecados, pagó nuestros pecados, pero por amor a la humanidad, y no por nuestro propio esfuerzo, o por esa fuerza maligna, hermanos, que tuvo que pagar Dios por rescate a nosotros y así librarnos de las tinieblas u oscuridad. Lo que sí podemos decir, hermanos, es que la potestad de las tinieblas, que puede ser vista en esos efectos, hermanos, para que nosotros seamos librados, esos efectos, hermanos, que cada vez son o deben ser menos evidentes en la vida del cristiano. Para muchos, hermanos, la potestad de las tinieblas es aquello que nos aletarga, aquellos que nos duerme. La potestad, hermanos, también puede significar aquello hábil que puede hacer para ocultar las cosas. La potestad de las tinieblas también es aquello que aflige y deprime al hombre. La potestad de las tinieblas también puede llegar a ser una fascinación como seres humanos. Uno de los errores como seres humanos, hermanos, es la fascinación de conocer lo sobrenatural, lo místico. Y también por último, hermanos, la potestad de las tinieblas es a veces lo que da valentía a algunos hombres. Se dice, hermanos, que la oscuridad o las tinieblas es el lugar donde es válido, hermanos, para que todos los hombres puedan, hermanos, ejercer su propio poder o dominio. Y es ahí, hermanos, donde llegamos al punto de la redención. Pero para esto, hermanos, desde el versículo 12 nos dice que en Cristo, hermanos, podemos dar gracias. Es Dios quien nos hizo aptos, hermanos, para la redención y remisión de pecados. Pues la palabra rescate, redimir o redención, hermanos,
aparecen a menudo en las Escrituras. El rescate, hermanos, es el precio pagado para efectuar la rendición. Fíjese bien en lo que estoy diciendo. El rescate, hermanos, es el precio pagado para efectuar la redención. Por eso en el Nuevo Testamento presenta, hermanos, la muerte de Jesús en la cruz como un hecho redentor para toda la humanidad. Como un rescate por muchos, dice Marcos 10:45. Pablo, hermanos, habla de la redención que es en Cristo Jesús. Romanos 3:24. Dice que Jesucristo, hermanos, se hizo para nosotros, por Dios, sabiduría y justificación y santificación y redención. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 30. También nos dice Pablo, hermanos, que tenemos redención por la sangre y tenemos asimismo la remisión de pecados por las riquezas de la gracia de Jesucristo. Efesios capítulo 1, versículo 7. La remisión, hermanos, que es en griego la palabra aphesis, de los pecados. Cuando una persona hace algo, hermanos, para ofender a otra, entonces necesita remisión. Nosotros, hermanos, al ser remisos del pecado, significa que entonces necesitamos una persona, hermanos, que necesita redimir ese pecado. Esto es necesario, hermanos, para restaurar una relación armoniosa, una comunión o una relación justa delante de nuestro Dios. Por eso, hermanos, podemos llegar a pensar que la ofensa como el pecado de quien la comete como el pecador es, hermanos, una forma de rebelión o agresión, en este caso, a nuestro Dios. Pecamos, hermanos, uno contra otro en muchas formas y maneras. Cristo, hermanos, nos pide perdonar a quienes pecan contra nosotros. En Mateo capítulo 6, versículos 12 al 15, como el capítulo 18, 21, Marcos 11, 25, Lucas 6, 37, 17, 3 al 4. Jesús, hermanos, nos dice que debemos perdonarnos si queremos que Dios nos perdone a nosotros. Entonces, hermanos, nosotros, de acuerdo a nuestro título, hemos sido perdonados y redimidos de nuestros pecados con el objetivo, hermanos, de que también perdonemos a otros. Este perdón, esta remisión, esta redención, hermanos, es a partir de la aceptación de la gracia, la cual nos hace aptos en Cristo para ser redimidos de nuestros pecados. Pero para esto, hermanos, no necesitamos hacer nada más que aceptar el regalo inmerecido de la gracia de Dios. ¿Cómo es esto, hermanos? Bueno, por medio del Padre, por medio de su herencia, lo que significa, hermanos, ser abrazados por la gracia de Dios, ser amados por Él sin reservas. Es ser amados sin motivación alguna, pues Dios es la fuente del amor. La forma de hacerlo, hermanos, es de mucho cuidado, porque podemos caer, hermanos, en la corrupción de la gracia, o también llamada gracia barata. Por eso, hermanos, es vital que entendamos lo que el apóstol Pablo nos quiere decir en este pasaje, el cual dice nuevamente: nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino del Hijo amado. Por eso, hermanos, debemos entender que nosotros aún, hermanos, podemos ser tentados por Satanás, por esas tinieblas, pero al mismo momento, hermanos, debemos entender que ya no estamos bajo su poder. Sí es cierto, hermanos, que tenemos que luchar contra él,
pero ya no somos sus esclavos. Él ya no es nuestro rey. Él no tiene derecho sobre nosotros. Nosotros no lo obedecemos más. Nosotros no escucharemos más sus tentaciones. Por eso, hermanos, debemos tener cuidado con las siguientes creencias. Cuando nosotros, hermanos, creemos que hemos sido redimidos, significa, hermanos, dos cosas importantes. No caer en esta creencia, que Satanás nos tiene secuestrados por causa del pecado y que necesitamos un redentor para pagar ese precio de tal secuestro. Y asimismo ser liberados de Satanás como del mismo pecado o de las mismas fuerzas satánicas. Eso, hermanos, es incorrecto porque Dios no negocia con el maligno. No puede negociar, hermanos, con el mismo mal, porque Dios, hermanos, está fuera de esa esfera. La otra creencia, hermanos, es que Dios estaba airado con la humanidad por su pecado y tenía que haber alguien que pagara los platos rotos o pagar el precio. Eso, hermanos, es incorrecto desde el punto de vista de la gracia de Dios. ¿Por qué razón, hermanos? Cuando Jesús tomó la cena con sus discípulos, transformó la Pascua, hermanos, en el recordatorio de una liberación más grande. La liberación, hermanos, que Él realizó por nosotros a través de la muerte en la cruz. No solamente, hermanos, nos libró de un enemigo terrenal o alguna deidad, sino que Él, hermanos, al morir en la cruz, nos liberó del pecado, del juicio y la muerte espiritual. Es decir, somos redimidos porque nuestra condición es de muerte espiritual, de pecado, de un abismo, de un alejamiento de Dios. Y también al mismo momento un juicio. Este juicio, hermanos, que no da la justa medida para llegar a Él. Es decir, ninguna de nuestras obras, nada de lo que hagamos, hermanos, puede llegar a tener el resultado de la salvación. Ser redimidos en nuestros pecados, hermanos, es una respuesta compleja a la pregunta del sentido de la muerte de Jesús. Es complejo, hermanos, porque nos cuesta comprender que nuestro Señor muere como una entrega libre por amor al Padre que ama a la humanidad. ¿Qué significa esto, hermanos? Bueno, cuando Jesús muere y exclama, Señor, ¿por qué me has abandonado?, simboliza, hermanos, la oscuridad o las tinieblas que vive la humanidad, esa fuerza opositora de Dios. Pero al mismo momento, hermanos, también simboliza o significa el sufrimiento, el dolor de la condición humana. Esto, hermanos, lleva ante el corazón de Dios mismo el grito de angustia de un mundo atormentado por la ausencia de Dios. La redención de Cristo se identifica con Israel adolorido, con una humanidad adolorida, con una humanidad que sufre a causa de la oscuridad de Dios, y no porque Dios sea oscuro, sino por la fuerza opositora de el pecado contra Dios. Entonces, ante esto, Jesús, hermanos, nos libera de todo clamor y sufrimiento humano, pues Él asuma en sí su clamor, su tormento, todo su desamparo, y con ello, al mismo tiempo, lo transforma en algo nuevo, la vida que viene después de la resurrección espiritual y al mismo momento nos da vida plena. Ser redimido significa que Jesús muere en nuestro lugar o por nosotros, porque el pecado o la condición caída del ser humano crea una atmósfera de mal que nos rodea de esas tinieblas que menciona el apóstol Pablo. Esas tinieblas que nos aleja del Dios vivo,
Recuerden 1 de Pedro 2:19, que dice que hemos sido para ser real sacerdocio, para ser luz admirable, y por lo tanto no nos puede llevar más a la muerte eterna. Jesús, en cambio, restablece nuestra comunión con el Padre. Alguien debía asumir las graves consecuencias del pecado de la humanidad, y eso es lo que hizo Cristo por amor a la humanidad. No desde la ira, sino del vasto amor que solo puede ser lleno del amor incondicional de Jesús. Entonces, es el amor el motivo que tuvo Jesús para dar su vida, para redimirnos, tal como lo dice el Evangelio de Juan, allí en el capítulo 13, versículo 1, el que había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el final. Juan capítulo 10, versículo 11 dice, yo soy el buen pastor que da su vida por las ovejas. Podemos entonces ahora agregar que es en Cristo donde Dios se apropia de nuestro sufrimiento, lo hace suyo, y aquel sufrimiento, quien lo había perdido todo, el dolor del pobre, del marginado, del enfermo, del humillado, del abandonado, del deprimido, del maltrato que está ahora en el corazón de Dios, es así como la cruz, la muerte de Jesús, aceptada voluntariamente por Él, es Dios mismo quien puede dar vista a la respuesta divina al aparentemente sin sentido de tantas vidas de la humanidad y al pecado y al sufrimiento del inocente. Sin embargo, hermanos, la redención significa la respuesta definitiva de Dios al dolor humano, que es el segundo acontecimiento que celebramos durante nuestros días. Era necesario que Jesús muriera para que de esa manera resucitara, porque la cruz por sí sola nos habla del enorme amor divino para con los hombres, pero perdería su sentido más profundo si la última palabra fuera la muerte total. Por esa razón, la resurrección, de la cual todos somos herederos, por la redención y por la condición de ser hijos de Dios, muestra el triunfo de la vida sobre la muerte y por sobre todo el sufrimiento y el sentido definitivo de la existencia humana. Como afirma Pedro en su discurso en Jerusalén, Dios resucitó a este Jesús y todos nosotros somos testigos de ellos. Hechos capítulo 2, versículo 32. Entonces, hermanos, el mensaje de la Pascua es un mensaje de esperanza. La cruz de Cristo y la cruz de la humanidad no tienen la última palabra. En Cristo, el Padre abraza a la humanidad y la invita a compartir de su propia vida, una vida plena, una vida eterna. Por medio de la cruz y de la resurrección, Jesús nos dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Mateo capítulo 5, versículo 5. Por lo tanto, hermanos, ser perdonados, así como hemos sido perdonados, podemos ser redimidos en nuestros pecados. Y esto, hermanos, no por iniciativa propia, sino por la iniciativa de Dios, aquel que dejó toda su gloria para que pudiese tomar esta humanidad y asimismo vencer a las tinieblas. Y repito, hermanos, el verso 12, por eso debemos dar gracias a Cristo, porque por medio de Él nos hizo aptos de la redención. Que el Señor les bendiga a todos. Paz a ustedes.